Bienvenida, en primer lugar, a Kenia García y bienvenidas y bienvenidos a todas las que estáis aquí para escuchar la conferencia esta tarde. Quiero incidir, aunque me imagino que ya lo sabéis, en que esta conferencia forma parte del cuarto congreso de la sociedad punitiva, en el que se han ido trabajando diversos análisis críticos con lo que son las formas de castigo contemporáneas y sus genealogías. Y me permito recordaros que mañana jueves tenemos aquí en la Facultad de Ciencias Sociales a las 12:30 una conferencia que se titula El gobierno de la incertidumbre, a cargo de David Vila y Javier Farias. Y luego son por la tarde las siguientes en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿vale? Que cambiamos y nos desplazamos al edificio nuevo de Filosofía, y tendréis a las 4 Conflicto no es lo mismo que abuso, a cargo de Laura Macaya y Belén Soto, y luego a las 6 Criminología y Colonialismo, a cargo de John Moore, que es profesor, bueno, jubilado ya, pero de la Universidad de Bristol, así que os invito a que también asistáis. Ahora que estáis tantas y tantos. Bueno, permitidme comenzar con una cierta confesión personal, que no es otra que reconocer aquí públicamente que con esta conferencia se cumple una de mis más secretas fantasías: poder traer al que durante una década ha sido mi centro de trabajo, a esta facultad de trabajo social, a una trabajadora sexual, representante destacada de las luchas en defensa de los derechos de las prostitutas. Si esto es así, si esto ha sido una fantasía, es precisamente porque me parece que a pesar de mi voluntad, mi trabajo, pero también el trabajo de otras compañeras y compañeros, tanto estudiantes como profesores y profesoras, pocos en cualquier caso, a pesar de esta voluntad, esta facultad ha seguido siendo uno de los focos de producción institucional de los discursos y prácticas mal llamados abolicionistas de la prostitución, y que, lo sabemos, no son sino discursos y prácticas punitivistas contra un sector estratégico de trabajadoras y trabajadores, precisamente aquellos que se dedican profesionalmente al trabajo sexual. El trabajo social, insisto, no sexual, ahora el trabajo social, su práctica, así como su academia, son los reinos del abolicionismo, del peor abolicionismo. A veces, perdonadme las tentaciones, a veces he llegado a pensar que incluso peor que el de los policías, quienes, por todo el mundo es sabido, colaboran estrechamente tanto con los empresarios de la industria del sexo y de la prostitución, como con esa otra cosa sustancialmente distinta. Y no me voy a poner aquí a explicar la diferencia entre eso que Marx llamó trabajo libre y lo llamó así por contraste a los trabajos empleados, el trabajo esclavo, como digo, la colaboración por todos conocidas entre la policía y las redes de trata de personas. El trabajo social, como disciplina académica y como profesión, se ha demostrado desde su origen mismo, a lo largo de su historia, y si no cambiamos hasta la actualidad y en adelante, como uno de los dispositivos más perversos de disciplinamiento de la feminidad, garante del moralismo más reaccionario en lo que se refiere a la sexualidad y declarado explícito enemigo del ejercicio profesional del trabajo sexual. Así que espero comprendan mi alegría por tener hoy aquí a Kenia García. Ella es miembro del colectivo de prostitutas de Sevilla y del movimiento de regularización Ya, que, como sabréis, acaba de presentar una ILP para que el Estado regularice a 500.000 de personas que hoy viven entre nosotras, con nosotras, en situación irregular y, por lo tanto, desposeídas de los derechos más básicos. Kenia García es, a nuestro entender, de la Fábrica de lo Social, que somos quienes hemos estado organizando esto, una de las voces más lúcidas dentro de las luchas por los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual, lo cual le confiere un lugar que creemos es de especial relevancia en relación con las luchas feministas. Pero quiero indicarlo también, un lugar de especial relevancia en relación con otras luchas,
muy especialmente con las que tienen que ver con la libertad sexual y, por supuesto, con todas aquellas luchas que tienen que ver con el trabajo, las amplísimas y muy diversas luchas que tienen que ver con el trabajo. Esos tres ejes, el de las luchas feministas, el de las luchas por la libertad sexual y las luchas en torno al trabajo, como supongo estarán de acuerdo conmigo, poseen una relevancia clave en el actual orden social. A ellas hay que añadir, me parece, un cuarto eje que tiene que ver, por un lado, con la cuestión racial y, por otro, con la cuestión migrante. No se puede entender nada en lo referente a las luchas en torno al trabajo si permanecemos ciegos a la existencia de un mercado laboral fuertemente segmentado entre quienes tienen reconocidos sus derechos y esos otros, personas migrantes, y de manera distinta, aun cuando las dos condiciones muchas veces coincidan en los mismos cuerpos, las personas racializadas. Acabamos de tener una conferencia a cargo de autor que precisamente ha ido sobre el capitalismo racial y que trazaba las genealogías de cómo la racialidad es intrínseca, consustancial a nuestras formas sociales. Como inmediatamente vamos a tener la oportunidad de escucharla, y además ella me ha sugerido explícitamente que evite una introducción centrada en su persona, me voy a permitir hacer esta introducción de otra manera, situando la importancia de la labor política que realiza hoy tanto ella como otras muchas compañeras trabajadoras sexuales politizadas, y que tiene una especial importancia, me parece, dado que vivimos en esta noche que Hegel criticaba, ¿no?, en la cual todas las vacas son negras, ¿no? Bueno, en español tenemos una expresión popular que es esta noche, en la noche todos los gatos son pardos, ¿no? Pero precisamente en esta cierta noche en la cual el feminismo así en singular y con mayúscula, como apuntaba Iñaki Rivera ayer, parece puesto al servicio de ciertas racionalidades punitivas. Frente a ese vacío de conocimiento, conviene señalar una historia parcialmente olvidada de otros feminismos, aquí sí en plural y probablemente con minúsculas, bien diferentes, una genealogía de otros feminismos de los cuales me atrevo a decir, aunque quizá Kenia luego me desdiga, creo que los colectivos de trabajadoras sexuales y los sindicatos de trabajadoras sexuales son herederas. Por utilizar la expresión que maneja Paloma Uría, me refiero a un feminismo que no llegó al poder. Pero si queréis, para los que tenéis los dejes filosóficos, tenerlo en términos benjaminianos de Walter Benjamin, se trata de la historia de ese feminismo que no ha dejado de ser vencido, pero que por ello mismo es el que nos interesa, porque es el que aún permanece vivo en nuestras luchas. Hay un feminismo distinto que es al que pertenecemos muchos y muchas de nosotros, de nosotras, de nosotres, aquel que aquí en el Estado español, y sin irnos demasiado lejos en el tiempo, recogiendo una herencia que fue aplastada por el franquismo, se reinicia con el Movimiento Democrático de Mujeres, esa organización clandestina surgida en la mitad de la década de los 60, extendida luego por toda España en forma de colaboración y activismo con colectivos de barrio, entidades vecinales, etcétera, que a pesar de lo que diga Wikipedia, no estaba bajo la tutela del PC. Eso fue un momento tardío, por decirlo así, pero que sí formó parte sustancial de las luchas antifranquistas que convergen en esa derrota histórica que han dado en llamar la transición. Y sobre todo que fue capaz de constituir un polo de reivindicaciones estrictamente feminista. Por otro lado, de este tipo de movimientos feministas, luego encontramos toda otra serie de hitos que creo que es necesario reivindicar, como el feminismo lésbico de los 70, bastante distinto, a mi entender, al feminismo lésbico dominante
de unos años a esta parte, entre cuyas filas podemos encontrar, por ejemplo, a figuras tan importantes como Empar Pineda, que llevaron a cabo precisamente una transición desde el ámbito de las luchas contra y o sea, en colaboración con los sectores de hombres homosexuales, precisamente contra todo el punitivismo derivado de las leyes de vagos y maleantes, etcétera, hasta la formación de ese colectivo, para algunas de nosotros absolutamente mítico, que fue el colectivo Etaira. Colectivo en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, que provenía no solo de este feminismo lésbico y por las libertades sexuales, sino también de esos sectores de la heterodoxia marxista que fue fundamentalmente el movimiento comunista, el MC, y que de alguna forma son capaces de comenzar a reconsiderar no solo el papel social y la necesidad de defender los derechos de las trabajadoras sexuales, sino también a reconsiderar el papel mismo del trabajo en nuestras sociedades. Dice Marx, perdonad, y ya voy a ir terminando, sabéis que Marx, una de las cosas que teoriza en el Capital es esta cosa de, bueno, la economía política consideraba que en la teoría de la economía política, en Adam Smith, etcétera, el salario es una no es una variable, es una constante, ¿no? Fueron las luchas de los trabajadores y las trabajadoras por el salario y en torno al salario lo que hizo que necesariamente esa tesis que era vertebral al propio discurso de una presunta ciencia como era la economía política se demostrase falsa, ¿no? Hasta el punto de que la economía política, un discurso pretendidamente científico, se encuentra ante una maraña de problematizaciones que no es capaz de resolver, precisamente porque son las luchas mismas las que impugnan las formas de comprensión de la realidad. Creo que las trabajadoras sexuales han sido, en las últimas décadas, capaces de protagonizar toda una serie de luchas que cambian, digamos, que impugnan nuestras formas de entender el trabajo, nuestras formas de entender el capitalismo, nuestras formas de entender las relaciones coloniales, nuestras formas de entender, en último término, este mundo en el que vivimos. Me gustaría insistir en dos cuestiones muy brevemente, simplemente mencionarlas. Una de las cosas, por ejemplo, que lleva a las militantes de Etaira a tomar ciertas posiciones en torno a las cuestiones referidas a la transexualidad, o lo que ahora se podría entender toda la cuestión trans, precisamente tiene que ver con que los espacios de prostitución eran para muchas mujeres transexuales los únicos espacios tanto de salarización de alguna forma, de acceso a dinero y a supervivencia, como de encuentro con sus iguales, transmisión de conocimientos, etcétera, etcétera. De manera que cuando ahora vemos cómo las abolicionistas convergen extrañamente, nos parece que extrañamente, con el feminismo más punitivista y al mismo tiempo con el terfismo más recalcitrante, hay que entender que hay una historia y una genealogía de las luchas feministas que precisamente tienen que ver con cómo se gesta todo esto, ¿no? Y que yo creo que convendría reivindicar y seguir revisando. Bueno, como sabéis, Etaira, como personaje, digamos, organización militante que nos vino a descubrir a muchos y a muchas otras formas de entender la relación con el feminismo, y también, como digo, con el trabajo y también con el ámbito de las luchas por las libertades sexuales, llega a su fin precisamente con la emergencia de toda una serie de organizaciones y colectivos que son, porque Etaira al fin y al cabo seguía estando protagonizada fundamentalmente por intelectuales.
por militantes, por activistas que no eran ellas mismas trabajadoras sexuales. Creo que eso se va gestando un paso fundamental y que creo que es clave y que nos devuelve a ese principio fundamental de los movimientos de transformación, que es el que consigna al principio de su primer manifiesto, la Primera Internacional, que es que nadie tiene que venir a salvarnos, que los trabajadores se salvan solos y no pueden esperar que vengan terceras figuras pues eso, ¿no? A salvarlos y que además no es bueno. Creo que las trabajadoras sexuales están desde hace ya años demostrando que ellas son capaces de salvarse solas. Por supuesto, construir alianzas con otros sectores que requieren de ellas para seguir trabajando y para seguir transformando la sociedad, pero que, insisto, cumplen precisamente un papel bisagra gracias a su capacidad, su inteligencia y su capacidad para desplegar el conflicto en nuestro campo social. Así que perdonad que me haya extendido mucho, pero esto era llevado por la alegría y por el interés que me genera precisamente el poder tener aquí a Kenia García, a quien cedo la palabra. Bueno, me dejaste el listón muy alto y yo estoy muy nerviosa. Así que no sé. A ver, y vengo con chuleta, porque yo, soy de distancias cortas y me pone como muy nerviosa ver a tanta gente mirándome a ver qué va a decir esta, ¿no? Y también para no dispersarme, voy a hacer todo lo posible por no dispersarme, porque se me empiezan a venir cosas a la cabeza y a veces me voy un poco por los cerros de Úbeda, entonces intento estructurar previamente lo que voy a decir y espero no aburrirles porque les voy a llevar por el territorio de las putas, que es un territorio plagado de criminalización. Para que entiendan que esas políticas que implementan y que proponen para supuestamente protegernos y salvarnos, al final lo que hacen es realmente acabar empeorando todavía más nuestras vidas. Bueno, antes que nada, agradecer al profesor Pablo López, menos mal que tenía que ser sencilla la presentación, por la invitación y bueno, también a la Fábrica de lo Social y a todas las personas involucradas en la organización de este ya 4º congreso, ¿no? Me presento de manera breve para situarme, o mejor dicho, para situar desde dónde hablo. Yo no soy catedrática, así que voy a hablar desde la experiencia de una voz epistémica. Soy paraguaya, nací en Asunción, voy a hablar un poco de mí, no por ego, sino para que entiendan desde dónde hablo. Llegué a España en el año 2008, en plena crisis, y mi proyecto migratorio no era en aquel entonces ejercer la prostitución, a la cual recurrí en el año 2013. O sea, yo empiezo a ejercer la prostitución en el año 2013 hasta hoy día. O sea, son ya más de 10 años. Para mí al comienzo no era un trabajo, sino que era una estrategia de supervivencia, pero bueno, al final nosotras cuando nos acabamos politizando y acabamos tomando conciencia de que nos corresponden derechos, pues también acabamos tomando conciencia de que realmente es un trabajo. Antes de eso, antes de ejercer la prostitución, yo estuve en situación administrativa irregular, es decir, conozco en propia carne la violencia de la ley de extranjería y estuve trabajando en varios trabajos feminizados que, coinciden con los más precarizados, ¿no? Los trabajos feminizados coinciden con los más precarizados. Recogí peras en el Bierzo, trabajé en la hostelería, trabajé en cuidados, trabajé en limpieza, llegué a trabajar también como interna los fines de semana en un pueblito de Orense, que fue para mí uno de los peores trabajos que tuve. O sea, no me quiero ni imaginar lo que debe ser para una mujer trabajar de interna 24/7 para la persona o las personas que le contratan. Trabajé también en el auditorio de Orense, tuve un año
accedí a un proyecto en el auditorio de Orense con un contrato de 1 año que al acabarse, pues vuelta otra vez a los trabajos feminizados y precarizados, porque claro, yo soy latina. Entonces ahí también jugaba mucho la mirada de la latina que solo sirve para determinados nichos de trabajo. La mujer negra, que es muy fuerte, que es más bien agresiva, eso yo lo llegué a escuchar de las mujeres que me contrataban. Que la mujer negra es más fuerte, es más dura, que la mujer asiática es más dócil, que la mujer latina es más cariñosa para cuidar. O sea, ese tipo de cosas yo las llegué a escuchar. Hasta que en el año 2013, en junio del 2013, estaba en una situación bastante complicada porque, bueno, trabajaba horas y horas y horas con un salario miserable y me planteo ejercer la prostitución. Es decir, la prostitución para mí no es la única ni la última alternativa, sino que acaba siendo la alternativa al empleo precarizado que yo tenía en aquel entonces. Y es lo que me fui encontrando en todos estos años, porque he conocido a no pocas mujeres en estos más de 10 años. Y es lo que habitualmente me encontré con muy pocos casos en los que era la única alternativa. Esto pasaba mucho con las compañeras trans especialmente. Bueno, pues al final acabo dejando el trabajo que tenía y me meto de pleno al ejercicio de la prostitución y viajo, empiezo a viajar, trabajo de manera independiente. Siempre trabajé de manera independiente, nunca trabajé para terceros y me moví por toda España. Estuve en 21 ciudades, trabajaba en pisos privados, alquilando habitaciones y compartiendo esos pisos con otras trabajadoras sexuales. Hasta que en el año 2019 me afinco, me asento en La Coruña. En La Coruña vivo en un estudio pequeñito en donde también recibo a mis clientes. Y con esta información quiero que se queden. Habitualmente las trabajadoras sexuales vivimos y trabajamos en el mismo sitio. Y les pido que se queden con esta información porque es muy importante para lo que vamos a hablar después. Las estadísticas en torno a la prostitución, yo creo que no existe una dimensión de lo que es la realidad de la prostitución. No es un fenómeno, es una realidad social. Entonces, las estadísticas que tenemos habitualmente son de aquellos espacios en los que pueden acceder las ONGs y la policía. Yo me atrevo a decir que el mayor porcentaje o la mayor población de trabajadoras sexuales se encuentra en pisos privados, trabajando de esta manera, alquilando habitaciones y compartiendo pisos con otras compañeras. Para seguir, quiero aclarar algunas cosas y así intentar despejar un poco la escucha, porque a pesar de que a lo mejor son cosas muy obvias, al final siempre me doy cuenta que las cabecitas acaban cavilando con ciertas ideas mientras voy hablando. No voy a hablar de niñas ni voy a hablar de víctimas de trata. En esto creo que estamos todas de acuerdo y en ambos casos pues son delitos en los que deben estar en el centro los derechos, la reparación del daño y la protección de las víctimas por encima de la persecución del delito. Ahora mismo está por encima la persecución del delito. Tampoco voy a hablar de libertad, porque increíblemente cuando hablamos de prostitución todo el mundo es libre y todo el mundo trabaja por amor al arte. Las únicas oprimidas somos las putas. Desde luego que ejercemos la prostitución. Yo ejerzo la prostitución, trabajé de interna y fui a recoger peras en el Bierzo coaccionada por el salario. O sea, todos estamos coaccionados por el salario. Entonces, cuando se habla de prostitución o cuando se habla de cualquier trabajo, hablamos de una toma de decisiones. Las trabajadoras sexuales tomamos decisiones, aún en contextos de pobreza. Y esas decisiones son las que nos las deben respetar.
En todo momento voy a hablar de mujeres adultas que ejercen la prostitución, sin olvidar que también hay chicos y personas LGTBIQ+, que justamente ejercen la prostitución debido a la exclusión que sufren por su expresión y por su identidad de género. Pero la gran mayoría, pues, somos mujeres. O sea, es una cuestión de género, de raza y también de clase. Y por supuesto, esto nosotras no lo negamos, la prostitución, al igual que el matrimonio, es una institución patriarcal. No todas las mujeres cis ejercemos la prostitución, pero la mayoría de las mujeres trans ejercen la prostitución. Y en esto están de acuerdo, de manera amplia, todas las organizaciones que asisten a estas compañeras. ¿Por qué? Porque son las grandes excluidas de la sociedad. No es porque les guste, sino porque realmente son las más excluidas de la sociedad, por encima de las mujeres cis. La prostitución es la prestación de servicios sexuales remunerado previo acuerdo de condiciones entre personas adultas. Y el consentimiento es central. Es la línea que diferencia entre el ejercicio de la prostitución y la trata de personas. Es una vertiente del trabajo sexual, esto también lo quiero aclarar porque siempre hay muchas confusiones, mucha gente confunde que trabajo sexual es prostitución y punto. No. La idea que tuvo una señora que se llama Carol Leigh, es una neoyorquina que a finales de los 70 acuña la expresión trabajo sexual. Ella era una trabajadora sexual, era escritora, también era artista. La idea que ella tenía era unir a todas las personas involucradas en la industria del sexo para luchar por sus derechos. O sea, la prostitución es una vertiente. Son trabajadoras sexuales las actrices porno, las webcamers, las bailarinas eróticas, las strippers, las masajistas eróticas, las que hacen líneas eróticas, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, creo que es importante hacer un breve repaso sobre la situación legislativa. Aquí empieza la parte aburrida, voy a intentar de que no sea así. De la prostitución en España. Paula Sánchez, a la que voy a citar a lo mejor bastante, que es la escritora del libro Crítica de la razón puta, Cartografías del estigma de la prostitución, que recomiendo muchísimo, utiliza un concepto que me parece muy acertado y la describe muy bien. Ella le llama el híbrido jurídico. Bueno, ahí tenemos al híbrido jurídico. Entonces, en el año 95, cuando empieza la democracia, esto lo voy a decir un poco entre comillas, cuando se reforma el Código Penal, se deroga la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social. Y dejaron de estar tipificados como delitos el rufianismo, es decir, vivir de la prostitución de otra persona. O sea, es el proxenetismo, el que conocemos como proxenetismo no coactivo. Y la tercería locativa. La tercería locativa es el hecho de alquilar un espacio a una persona para ejercer la prostitución. Y de aquella hasta hoy día, lo que se mantiene tipificado como delito es el proxenetismo coactivo, o sea, quien fuerza a otra persona a ejercer la prostitución en el artículo 187. Luego, en el año 99 se aprueba la primera ordenanza local sobre establecimientos dedicados a la prostitución en Bilbao, esto es en Bilbao, regulando los locales es un regulacionismo lo que hay en Bilbao, los locales del ejercicio, que determina, por ejemplo, las distancias mínimas entre burdeles para que no se masifiquen, para que no se concentren, y también establece las condiciones higiénicas y sanitarias. O sea, esto es competencia municipal y se controla a través de licencias que el municipio otorga a estos sitios. En el 2002
está bien. En el 2002 y mediante decreto en Cataluña también hay una especie de regulacionismo. También regulan los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución y funciona de manera similar al municipio de Bilbao. Y ya en la década de los 80, en la época de Felipe González, se reconoce el alterne en varias resoluciones judiciales. Y en teoría, pues la alternadora es una mujer que trabaja en relación de dependencia como alternadora, percibiendo un porcentaje por las consumiciones de los clientes, a los que capta para realizar el servicio de prostitución por cuenta propia, en el espacio en el que el empresario le alquila. Es decir, el alterne pasa a ser un subterfugio para que puedan existir los clubes. O sea, es una manera en que los clubes pueden contratar a las mujeres que en realidad están ejerciendo ahí la prostitución por cuenta propia, porque la prostitución por cuenta ajena está penalizada como proxenetismo. Y la prostitución por cuenta propia no es ilegal, no está reconocida. Entonces, ahí yo no me meto mucho porque hay gente que dice que es alegal, hay gente que dice que está en un vacío legal, etcétera, etcétera, pero no es ilegal. Y luego ya pasamos al prohibicionismo callejero. Cuando a finales del año 2005 en Barcelona se aprueba, ojo al nombre la primera ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público, que sanciona por vía administrativa a las prostitutas y a los clientes. O sea, en nombre de la seguridad y la convivencia de la ciudadanía, se promueven políticas punitivas para, en realidad, controlar al espacio público. La lucha en contra de esta ordenanza provocó que las putas que trabajaban ahí en el Raval, cuando hablo de putas, hablo como identidad política, ¿vale? No hablo desde lo peyorativo. Para nosotras, la palabra puta es una identidad política. Esto provoca que las putas que trabajaban ahí en el Raval se autoorganicen porque estaban siendo perseguidas por la policía. Y surgen las putas indignadas, que también hoy son conocidas como las putas libertarias. Tras esta ordenanza fueron aprobándose, han proliferado por todo el Estado español. O sea, Barcelona fue pionera y luego todas estas ordenanzas han ido proliferando por todo el Estado español, al arbitrio, por supuesto, de las autonomías y los ayuntamientos. Es decir, en algunos municipios se sanciona solamente la demanda y en algunos municipios se sanciona la oferta y la demanda. Hace aproximadamente un mes o mes y medio, algo así, la cadena SER publicaba un informe que había solicitado al Ayuntamiento de Málaga, gobierna el PP en Málaga, en donde se penaliza, o sea, se sanciona administrativamente tanto la oferta como la demanda, pues evidenciaba que estaban multando 15 veces más a las mujeres que a los clientes. Esto fue ahora hace un mes y medio. En el año 2020, cuando se inició la pandemia, yo recuerdo que también vi la misma noticia de la cadena SER y estaban multando 20 veces más a las mujeres que a los clientes. Son multas, estamos hablando de multas de entre 500, 700 y que incluso llegan hasta los 1.500 euros, y que con esto no protegen a las mujeres, lo que hacen es empobrecerlas todavía más y endeudarlas con la administración pública. O sea, de ahí que nosotras hablamos de un Estado proxeneta, porque estamos hablando de un Estado que está recaudando multas, que se está beneficiando de la prostitución de las mujeres. En el año 2015 se aprueba la famosa Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza, que supuestamente solamente iba a sancionar a la demanda, supuestamente.
pero en realidad también persigue a las putas y las multa con el artículo 36.6, principalmente por desobediencia a la autoridad, es decir, una patrulla, un policía ve a una trabajadora en una esquina y le dice no te quiero ver ahí, da otra vuelta y la vuelve a ver ahí, la multa, porque no le quiere ver ahí. O por exhibicionismo. De ahí que las putas dicen me multan por puta. Yo me acuerdo que una vez una compañera Beyoncé de Afentras, porque están organizadas ellas ahí, comentaba, es que a mí me multan por puta, porque me multaron por tener una minifalda y un top, la misma ropa que yo llevaría, por ejemplo, a una discoteca. Pero a las que están formando la cola en la discoteca de esa manera vestidas, a esas no las multan. Nos vienen a multar a nosotras en el polígono por putas. Entonces, lo primero que hicieron en el año 2015, en julio del año 2015, cuando se aprueba esta ley Mordaza, lo primero que hicieron algunos agentes de la Brigada 11 de la UCRIF, es una unidad que supuestamente tiene que proteger a las víctimas de trata, pues lo primero que hicieron con ordenanza en mano es ir a violentar a las prostitutas del polígono de Villaverde, a insultarlas con insultos machistas, racistas, transfóbicos. Incluso le llegaron a romper los papeles que tenían de tramitación para su tarjeta de residencia. Esto provocó que las putas que estaban trabajando ahí en el polígono Villaverde se autoorganizaran junto al colectivo de Taira para denunciar públicamente la violencia que estaban recibiendo por parte de estos agentes de la Brigada 11 de la UCRIF. Entonces, la ley Mordaza, cuando no existen ordenanzas aprobadas en un municipio, se aplica la ley Mordaza. Todo esto lo que hace es profundizar todavía más el estigma que sufren las trabajadoras en los espacios públicos, porque las leyes y las normativas no solamente controlan los espacios y reprimen a los sujetos, sino que también moldean el imaginario social. Así se genera la idea de que las putas pues están haciendo algo malo, por tanto pues o son víctimas a las que nos tienen que salvar o a las que hay que salvar aún en contra de su voluntad, o son unas criminales y una lacra social a la que hay que multar, perseguir, desaparecer. Y así pues se genera también una sociedad del castigo, ¿no? Una sociedad del castigo que de lo que no sé ni decir su apellido, Foucault. Y así se genera también una sociedad del castigo que discrimina a los sujetos que no se rigen a las normas y convencionalismos sociales establecidos por el poder vertical del Estado. Las ordenanzas y la ley Mordaza son también dispositivos de control migratorio. En ambos casos, tanto si multan solo la demanda y o la oferta. Cuando se multa al cliente, porque muchas veces las abolicionistas dicen, no, es que nosotras no estamos contra las putas, hay que multar al cliente. Vale. ¿A quién creen ustedes que el policía, para llegar al cliente, persigue, hostiga y vigila? A la puta. Es a ella a quien el policía acaba persiguiendo. Las necesita para llegar al cliente. Y durante esa persecución, si esa mujer está en situación administrativa irregular, como mínimo acaba con una multa, porque la situación administrativa irregular es sancionable, según el artículo 53, con multas de 500 hasta 30.000 euros. Entonces, como mínimo acaba con una multa, o en comisaría con un expediente de expulsión, o encerrada en un CIE y deportada. La policía también pierde el que supuestamente tendría que ser su objetivo, ¿no? Detectar posibles casos de explotación. ¿Por qué? Porque está más centrada en perseguir y multar. Y así también luego, pues, esto ya lo demostró el grupo Antígona, el grupo de investigación Antígona, demostró
que incluso estaban siendo multadas víctimas de trata y encerradas en CIES. Esto también lo ha demostrado CIES No Valencia en su informe sobre zapadores, y también lo ha demostrado Mundo Movimiento en su informe sobre el CIE de Aluche. En el año 2020, CIES No de Valencia denunció que las víctimas de trata estaban siendo encerradas con sus proxenetas en zapadores. Y en el caso de Mundo Movimiento, aquí ya lo dice todo, el perfil de interna en el CIE de Aluche, prostituta latina y con familiares a cargo. Más de la mitad, esto lo denunció la organización Mundo Movimiento, más de la mitad de las mujeres encerradas en el CIE de Aluche eran putas, y eran las primeras también en la lista de deportaciones. Le seguían trabajadoras del hogar y jornaleras. ¿Cómo creen ustedes que una prostituta acaba en estos CIEs? En la calle. Es el resultado de la persecución policial con ordenanza o con la ley Mordaza en la calle. El policía también se convierte en una amenaza para las mujeres, cuando en realidad tendría que ser un agente de protección. Y al final ellas acaban anteponiendo la seguridad de su cliente, es decir, de su fuente de ingresos, sobre la suya, porque necesita el dinero. A lo mejor esa puta que está trabajando en el polígono, esos 20 euros que se va a hacer ese día es lo que necesita para ir al supermercado. Entonces ella no protege al hombre, lo que está protegiendo es su fuente de ingresos. Y así se acaba apartando a sitios fuera del alcance de la mirada policial, y se expone a más peligro sin poder pedir ayuda. Y son las putas las que pierden poder de negociación, porque los clientes saben que están desesperadas, por lo tanto les regatean las tarifas, las condiciones de servicios e incluso el preservativo. Al final, pues las mujeres acaban más desprotegidas, perseguidas, e incluso atienden a clientes que a lo mejor en otro contexto de despenalización no atenderían, porque están desesperadas económicamente. Es decir, estamos hablando de una criminalización directa cuando se sanciona también la oferta, e indirecta cuando se sanciona la demanda. No sé si lo han comprendido, porque esa idea de, no, vamos a sancionar solamente al putero, que por cierto viene de puta, y la proyección del estigma otra vez acaba en nosotras. No, el policía siempre acaba controlando, vigilando y hostigando a las mujeres. Es una criminalización indirecta. En el caso de los clubes, las famosas redadas, que también siempre vemos en los medios de comunicación, que le hacen muchísima publicidad a la policía, que está muy bien, lógicamente, que la trata tiene que ser perseguida, pero la policía va acompañada de brigadas de extranjería. Siempre va acompañada de brigadas de extranjería, y supuestamente pues buscan posibles casos de explotación. Y lo que la prensa nunca cuenta es qué pasa con aquellas mujeres que no se declaran víctimas. Pues pasa esto. O sea, las prostitutas que acaban en CIES de esta manera son principalmente las provenientes de las redadas en los clubes y de la persecución policial en la calle. O sea, hace años que las prostitutas, especialmente en los espacios públicos, sufren políticas punitivas. Y ahora, pues para acabar de cerrar el cerco, vienen a por las que trabajamos en espacios cerrados. Así ahora, pues esto le voy a comentar. Pasamos al vídeo. ¿Era el vídeo ya? No. Espera. Y ahora, pues eso, para acabar de cerrar el cerco, vienen también a por las que trabajamos en los espacios privados. En el año 2020, y les voy a explicar cómo. En el año 2020, al acabar el estado de alarma de la pandemia, durante la cual quedamos totalmente fuera
de las políticas públicas de protección, muchas compañeras acabaron con deudas enormes, aquellas que trabajan y viven en los clubes especialmente. Muchas pasaron hambre, ellas y sus familias, y tuvimos compañeras incluso que quedaron en situación de calle viviendo en albergues, es decir, completamente abandonadas. El Ministerio de Igualdad, a cargo de Irene Montero, anuncia en su ley del solo sí es sí, en aquel entonces, en el año 2020, que introduce un articulado abolicionista. O sea, estábamos acabando el estado de alarma en una situación de desesperación, de pobreza, de desasosiego, de incertidumbre, y nos encontramos con la noticia de que el Ministerio de las Mujeres reforma su ley del solo sí es sí e introduce un articulado abolicionista y punitivo, ampliando el delito de proxenetismo al no coactivo. Es decir, cualquiera que se pudiera, ¿qué es el proxenetismo no coactivo? Cualquiera que se pueda beneficiar de nuestra prostitución, pues puede ser un proxeneta. Un taxista que nos lleva a un servicio, él puede ser acusado de proxeneta. Una peluquera que se está lucrando con nuestra prostitución, pues también puede ser acusada de proxeneta. Un publicista o un diseñador de una web que nos está diseñando se está lucrando de nuestra prostitución. Entonces puede ser acusado de proxenetismo, y todo esto aún con nuestro consentimiento. Y lo más fulminante para nosotras en aquel momento, porque es este ministerio el que recupera la figura franquista, del Código Penal franquista, de la tercería locativa, pues eso fue lo más duro realmente. Que el Ministerio de las Mujeres haya sido el que haya recuperado, a cargo de Podemos, que tanto critica el franquismo, etcétera, 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 pues cogen y es la primera institución del gobierno que recupera la tercería locativa del Código Penal franquista. Es decir, cualquiera que nos alquilara un espacio, sea público o privado, para ejercer la prostitución, aún con nuestro consentimiento, sería acusado del delito de proxenetismo. Y bueno, no estamos hablando de una sanción administrativa, sino de una sanción penal. Estamos hablando de una ley que ponía en el centro el consentimiento de las mujeres mientras invalidaba el de las trabajadoras sexuales. ¿Esto qué es lo que hacía? Pues generar jerarquías entre mujeres. Lo que hacía era generar jerarquías entre mujeres, unas cuyo consentimiento era reconocido y otras cuyo consentimiento era invalidado. Unas mujeres tutelando a otras, validando el poder del Estado para controlar nuestra sexualidad. Bueno, pues todo esto nos cae como una bomba aplastante en octubre del 2020. No voy a explicar la gestión nefasta que fue este ministerio porque da para otra jornada. Ahora sí te voy a pedir que pongas el vídeo. Vamos a ver a Irene Montero, lo siento mucho. Pero yo creo que este vídeo representa perfectamente lo que es el feminismo institucional que actualmente se encuentra en el poder del gobierno y que está proponiendo, implementando... Si usted, para que nuestros espectadores lo entiendan, si ustedes hacen... No se ve el vídeo. ¿No se está viendo? No. Perdonad, soy un poco torpe con estas cosas. Es que el vídeo es muy bueno, ¿eh? Creo que es finalizar presentación, ¿no? Puede ser, sí. Y ahora, ¿por qué no se ve esto? No tenemos un técnico en la sala. Dani, ¿tú sabes cómo va esto? El triángulo. ¿Qué triángulo? Alguien que entienda. Alguien ahí. Mira, le tienes que agradecer con ese, si el rato blanco naranja. Vale, le doy. El reproductor de video. Ya, pero es que no está saliendo. Yo en la pantalla aquí lo tengo, pero ahí no. Vale. Entonces quizás estoy limitada. ¡Qué lindo! Por favor. Y pero esto vamos a necesitar algo más, entonces.
Y esto, no, se supone que todo lo que estamos viendo... ¿Dónde estaba el PowerPoint? Sí. Y este sí que se ve. Ahora mismo no. Le tienes que dar aquí a esto para que se vea. No. No. Ahí sí se ve. No, ahora no se ve. La estamos liando. Espera. Y si no, si lo das vuelta, porque lo más importante... No van a poder ver mi vídeo. Ha sido al finalizar la presentación. Ha sido al darle a finalizar la presentación, creo. Igual que lo más importante es que si no se pueden dar vuelta a esta. Lo ideal hubiese sido que se viera. Pero no entiendo por qué no se ve. Quiero decir que normalmente lo que sale aquí en pantalla. ¿Qué está haciendo? ¿Está tirando de abajo? No, si esto está aquí. Si esto... Dale la vuelta a la pantalla. Ya lo sentimos. Yo le doy al F5. Sí, por favor, se agradecería. Eso, no se puede. Muchísimas gracias. Cuando tú me digas. Dale el play. Ojito, ¿eh? El vídeo es muy divertido. La periodista se llama Mónica López y la reemplazaron unas semanas después. Para que los espectadores lo entiendan, si ustedes hacen que la persona que tiene el prostíbulo, tiene el local o el piso donde se ejerce la prostitución, y es para que se oiga que feminista de está estudiar subiendo. locativa, si usted, para que nuestros espectadores lo entiendan, si ustedes hacen que la persona que tiene el prostíbulo, tiene el local o el piso donde se ejerce la prostitución, si a esa persona se la persiga, haya voces que dicen que dejan a las prostitutas desamparadas porque no tienen un sitio a donde ir y les acaban criminalizando a ellas y desprotegiéndolas más. No sé si la propuesta es dejar en la impunidad, como de hecho la Fiscalía dice que hace nuestro Código Penal actual, a los proxenetas. Los proxenetas son personas muy poderosas en nuestro país, mueven, según Fiscalía, más de 5 millones de euros diarios, la mayoría en negro. Y no sé si la propuesta es continuar en la impunidad. No, puede ser, puede ser. La Fiscalía que hablan, por ejemplo, la Fiscalía de dice, prostitutas que cuando son mayores se dedican a regentar la Fiscalía lo que dice no de es que forma coactiva. La Fiscalía lo que dice es que ahora aquellas personas que se están lucrando de la explotación sexual de las mujeres están en la impunidad. Y todos los organismos internacionales nos obligan a combatir a esa industria proxeneta que se lucra, que gana dinero con la explotación sexual de las mujeres, es decir, con una forma de violencia contra las mujeres. A partir de ahí, quien plantee la prioridad de un gobierno feminista y el Ministerio de Igualdad tiene que ser la protección de los derechos de las mujeres, también de las prostitutas y de las mujeres en contextos de prostitución, por supuesto. Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo en el primer plan de inserción sociolaboral para mujeres en contextos de prostitución. En el ingreso mínimo vital hemos trabajado de forma decidida para que, incluso sin mediar denuncia, incluso en situación administrativa irregular, y siguen siendo debates que tenemos con el ministro Escrivá en relación al ingreso mínimo vital, se pueda acceder a esa renta. En el estado de alarma, en medio de una emergencia sanitaria como la nuestra, hemos creado el primer mecanismo de identificación a efectos socioasistenciales, es decir, no policial, no judicial. No hace falta que una mujer ponga una denuncia o que una mujer sea judicialmente reconocida como víctima de trata para poder acceder a determinados derechos como una vivienda u otros derechos socioasistenciales. Es decir, nuestra prioridad tiene que ser proteger y garantizar de forma integral los derechos de las mujeres, por supuesto. Pero si alguien me está intentando proponer que este gobierno no se atreva a mirar cara a cara a la industria proxeneta y acabar con su impunidad, creo que eso no es una propuesta tolerable para un gobierno feminista. Acabar con su impunidad, de acuerdo. Pero usted me habla de reinserción sociolaboral,
me habla de sacar a mujeres que están en trata de blancas y las mujeres que ejercen la prostitución de forma voluntaria. Bueno, en eso podemos, ese es el debate del feminismo. Usted está planteando una posición regulacionista, usted está defendiendo las posiciones No, yo no estoy diciendo, regulacionistas. estoy preguntándole. Bueno, usted en su pregunta va implícito el reconocimiento de que ejercer la prostitución puede ser un trabajo. ¿Usted cree que no hay mujeres que...? Yo soy abolicionista, yo soy abolicionista. Bueno, a ver, lo que quería era que vieran el final. O sea, Mónica López es una periodista que puso contra las cuerdas a un montón de gente que llevó ahí a su programa. No sé si esto habrá sido el culmen ya, pero bueno, puso contra las cuerdas a todo el mundo y a esta señora también. Lo del ingreso mínimo vital es mentira. Supuestamente a nosotras al principio íbamos a poder acceder de manera excepcional las mujeres en contextos de prostitución y al final eso quedó fuera del BOE y no recibimos ninguna explicación del Ministerio de Igualdad, ninguna. Y en el caso de las víctimas de trata, la propia Cruz Roja y Médicos del Mundo, Proyecto Esperanza, denunciaron que las víctimas de trata en situación administrativa irregular no estaban pudiendo acceder al ingreso mínimo vital. Pero claro, ella zanja, o sea, la periodista, la Mónica López, se informó. Es cierto lo que le dijo. O sea, hay mujeres que a lo mejor llegan a cierta edad después de ejercer durante muchos años la prostitución, tienen una X cantidad de clientes o un cupo de clientes y alquila un piso y subarrienda habitaciones a otras compañeras y de eso vive. Y luego ella acaba siendo encarcelada. Esto pasó en Valencia en el año 2013. En el año 2013, una mujer que alquilaba habitaciones, a otras trabajadoras, fue acusada de proxenetismo porque en la nevera tenía una serie de recomendaciones para no molestar a la comunidad de vecinos. Pero ella lo único que hacía era cobrarle el alquiler de 200 euros semanal a las chicas que ahí trabajaban y ahí recibían a sus clientes y ellas le cobraban a sus clientes. Lo único que hacía era alquilar. Entonces, esta periodista lo que hizo fue investigar. Nosotras, ante la Ley de Libertad Sexual, hicimos muchísima incidencia política y ya que nuestra voz nunca es suficiente, las propias juristas como Miriam Ortubay, como Paula Arce, Encarna Bodelón, Pacili Toledo, Laia Serra, todas salieron a advertir de que este articulado abolicionista lo único que iba a hacer era criminalizarnos todavía más. Entonces nos organizamos. ¿Cómo lo llevamos? Está siendo muy tostón. A ver, interrúmpanme si de repente no se entiende algo. Nos organizamos y trabajamos para hacer una fuerte incidencia social y con el apoyo de varios grupos políticos y un sector de aliadas feministas pro derechos. Esto fue crucial. El apoyo de un sector de mujeres, de feministas pro derechos, fue muy importante para que nosotras podamos tumbar este articulado abolicionista de la Ley de Libertad Sexual. No estábamos en contra de la ley. Lo único que pedíamos era eliminar ese articulado. Y lo logramos. Se elimina en el mes de mayo, yo me acuerdo perfectamente, era un miércoles 18 de mayo del año 2022, cuando se dictamina la Ley de Libertad Sexual y se elimina el articulado abolicionista, pero la alegría nos duró 24 horas, porque al día siguiente el PSOE, el 19 de mayo del año 2022, el PSOE registra en el Congreso su ley abolicionista. O sea, una propuesta de ley para reformar el Código Penal y ampliar el artículo 187 de proxenetismo. Y nos salvamos, por supuesto, de que se aprobara esta ley del PSOE porque Sánchez adelantó las elecciones, porque ya estaba en periodo de enmiendas y contaba con el apoyo del PP, es decir, tenían mayoría en el Congreso. Pero bueno, volviendo a la ley del solo sí es sí, lo que no pudimos evitar, que hasta ahora para nosotras ha sido completamente nefasto, fue que introdujeran con nocturnidad y alevosía, le digo yo, porque lo hicieron un par de días antes de dictaminar la ley.
introducen una enmienda para considerar ilícita toda publicidad que promocione la prostitución. Y esto está recogido en el artículo 11.1 de la Ley de Libertad Sexual. Fue devastador. Para nosotras ese artículo fue devastador, porque cuando la ley entra en vigencia, lo primero que se cierra es una página que se llama pasión.com, que a alguno les sonará, que era muy útil, funcional y económica para las trabajadoras y abarcaba todo el Estado español. O sea, las putas ahí se podían anunciar gratis e incluso desde 5 euros. Entonces, cierra Pasión y en muchas ciudades, digamos que solamente funcionaba Pasión. En Lugo, por ejemplo. En Lugo solamente funcionaba Pasión. Y cuando cierra esta página, los móviles de las trabajadoras sexuales se quedan en silencio. Si el móvil se queda en silencio, no hay clientes. Si no hay clientes, no hay ingresos y hay hambre. Fue desesperante entrar en los grupos de las trabajadoras y ver que no tenían para pagar el alquiler, que no tenían para enviarle el dinero a su familia al otro lado del charco. Fue una auténtica debacle. Al desaparecer, pues eso, los teléfonos quedan en silencio y esto automáticamente lo que conlleva es que empezaron a aparecer páginas fraudulentas. Empiezan a aparecer páginas fraudulentas que cobraban por anuncios que luego pues no se publicaban, se aprovechaban de la desesperación de las mujeres. Fueron apareciendo otras webs que a lo mejor sí funcionaban, pero con tarifas elevadas. Porque el riesgo no lo asumen los publicistas, el riesgo lo asumimos nosotras, siempre, en todos los casos. Como supuestamente no tenían que anunciar o subir anuncios que promocionen la prostitución, lo que hacen las páginas es configurarse y hacer como que anuncian servicios de compañía, entonces como acompañantes. Entonces, claro, eso a nosotras nos impedía dejar claras nuestras condiciones en nuestros anuncios. Esto hago y esto no hago y esta es mi tarifa. Porque esto a nosotras nos ayudaba mucho a filtrar a clientes. Un cliente que a lo mejor quiere un servicio tal que nosotras no hacemos, si ve que no lo hacemos, pues ya no nos llama. Pues ahora nos llamaba todo Dios porque quería tomar un cafecito con nosotras. Porque claro, ese era el tipo de anuncios que nos permitían. Y bueno, para colmo, otra cosa que también las webs hacen es modificar nuestros textos. Porque lo que nosotras hacemos es subir nuestros anuncios con los que nosotras nos sentimos identificadas. Pero estas webs, para intentar sortear la ley, lo que hacen es modificar nuestros textos. Y eso también es una despersonalización de nosotras como mujeres que se anuncian de manera autónoma. Y bueno, finalmente a quienes empoderaron es a los publicistas, que cometen pues todo tipo de arbitrariedades, han aumentado sus tarifas sin que nosotras podamos hacer nada, porque en realidad los necesitamos. Yo antes pagaba 150 más o menos al mes en anuncios. Ahora estoy pagando entre 200 y 250, publicándome barato. Es decir, invertimos muchísimo más ahora en publicidad. Cuando poco a poco, esto fue en el año 2022, poco a poco, o sea, fueron meses muy duros en los que se iba, digamos que estabilizando el mercado de la publicidad, hasta que en junio, creo que fue en junio, sí, fue en julio. ¿Cuándo fueron las elecciones? Creo que fueron en julio del año 2023. Bueno, en julio del 2023, desde el Ministerio de Consumo, a cargo de Alberto Garzón, envían advertencias a las webs de anuncios para que cerraran, a nuestras webs de anuncios, para que cerraran. O serían sancionados con multas de hasta 100.000 euros
y a través de los operadores de Internet, pues Garzón lo que hizo fue mandar a bloquear nuestras webs. Este era el mensaje que le salía a nuestros clientes cuando nos buscaban. Nuevamente, cuando por fin pensábamos que nos iban a dejar un poco en paz, pues el señor Garzón va nuevamente a por nuestras webs y nuevamente los teléfonos de las trabajadoras se quedan en silencio. Otra vez la incertidumbre, otra vez la desesperación, otra vez la falta de ingresos. Una vez, pues eso, los móviles en silencio, sin clientes no hay ingresos y vuelta otra vez al hambre. El hecho de que el mercado de la publicidad se encuentre tan inestable hace que los clientes pues se cansan de buscar porque encuentran las páginas bloqueadas y la clientela pues se acaba dispersando. Ante tanta web que aparece y desaparece, pues esto repercute directamente en la inestabilidad económica de las trabajadoras. Al final, las trabajadoras no solamente tienen menos ingresos, sino que tienen que invertir más todavía en publicidad para que sus clientes las encuentren. O sea, antes a lo mejor se publicaban en 2, 3 páginas, ahora se publican en 5. Han salido ganando los publicistas que cobran lo que quieren y hacen lo que quieren porque nosotras no tenemos dónde denunciar sus arbitrariedades. Y el ministerio al que tendríamos que poder denunciar, que a lo mejor tendría que ser el que nos protegiera ante estas arbitrariedades, pues también los ha empoderado con esta disposición. Nos aguantamos, nos callamos porque realmente necesitamos a los publicistas. Entonces, la dificultad que implica para los clientes y el cansancio de buscar en incontables páginas lo que hace es empujarlos otra vez a ir a burdeles o a clubes. Se benefician otra vez los terceros, los empresarios. A mí, de hecho, me dijo un cliente un día, oye, Kenia, es que es muy difícil encontrarlas y si la cosa se pone así, pues es casi mejor ir a una casa de citas. Al final empoderan otra vez. Es que no van a dejar de ver. No, a la demanda no la van a disuadir. O sea, aunque multen a la demanda no va a dejar de consumir servicios de prostitución y las mujeres tampoco van a dejar de ejercer la prostitución. Lo único que van a hacer es clandestinizarlo todo. La siguiente. Bueno, la publicidad. A ver, porque si no leen esto y no me escuchan. Pasa a la anterior. A la anterior. La publicidad es la herramienta, la publicidad es la herramienta más importante para las mujeres que se autogestionan y suben sus propios anuncios, atienden a sus clientes y deciden sus condiciones y sus tarifas. Es la manera más efectiva que tenemos las mujeres de evitar tener que recurrir a terceros. Es decir, es un atentado. Este tipo de políticas, este tipo de disposiciones, de normas, de advertencias, es un atentado a la autogestión de las mujeres. Si no van a poder evitar que las mujeres se prostituyan, por lo menos déjennos autogestionarnos y no depender de un tercero. En diciembre del 2023, ahora sí, perdona que te pare. En diciembre del 2023 el ABC, aparte comentarios del medio, publicó un artículo sobre la proliferación de las agencias de prostitución en Madrid. Y un policía experto en la trata decía lo siguiente sobre la ilicitud de la publicidad. La idea es prohibir la prostitución. Pero como no se puede, lo que se ha vetado en la ley es la publicidad explícita. Esto está suponiendo que chicas que ejercen para su propio beneficio se hayan tenido que poner en manos de agencias, que al final son las que se benefician del trabajo que hacen ellos. Es decir, han empoderado a los publicistas
obtienen más beneficios y también han empoderado a las agencias y a los terceros que se benefician de nuestra prostitución y han dejado a pie de los caballos a las trabajadoras que se autogestionan. Bueno, pues... no, espera. Estoy mareando. En marzo de este año, el PSOE pues, ha vuelto, hace poco, creo que fue el 12 de marzo, el PSOE ha vuelto a registrar la misma proposición de ley que había propuesto en mayo del 2022 y que no salió adelante por el adelanto de elecciones. Y bueno, es la ampliación del artículo 187 del Código Penal. Pero esta vez es todavía peor porque desvincula el artículo 187 del elemento de la explotación sexual y lo amplía al ánimo de lucro. Es decir, cualquiera que nos cobre algo de la prostitución nuestra, pues puede ser considerado proxeneta. Se amplía el artículo 187, ahora sí. Con esto, el PSOE pretende solucionar la realidad de la prostitución en España, con estos 3 articulitos. Se amplía el artículo 187 y se recupera el proxenetismo no coactivo. Dice el artículo: se impondrá la pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses con ánimo de lucro a quien promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma. ¿Esto qué hace? Criminaliza todo nuestro universo. Un taxista que nos lleva a un servicio puede ser considerado proxeneta. Un publicista, el hijo mayor de una trabajadora sexual que a lo mejor está viviendo con ella y no tiene trabajo y está viviendo de la prostitución de su madre, pues también puede ser considerado proxeneta, a pesar de que las mujeres del PSOE dicen que los familiares no corren peligro, porque esto está recogido en la exposición de motivos de la ley, pero no está específico en el delito tipo. O sea, queda al arbitrio de la interpretación de quien juzga. Y ya sabemos cómo los jueces juzgan. Se introduce el artículo 187 bis, que es de la tercería locativa, el que con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento abierto o no al público, es decir, estamos hablando de sitios privados también, o cualquier otro espacio a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 18 a 24 meses. Es una frontal vulneración de derechos a la vivienda, que ya lo tenemos bastante difícil. Yo vivo en un estudio pequeñito en Coruña y la mujer que me alquila el piso sabe a lo que me dedico. Entonces, para mí eso es una tranquilidad. Pero cuando escuchó todo el revuelo de los medios, me llamó por teléfono y me dice: oye, Kenia, ¿esto de qué manera me afecta a mí? O sea, ella ya está teniendo miedo de que a lo mejor si yo estoy ahí, pues ella va a acabar siendo acusada de proxeneta. Pues con esto irán directamente a por todas aquellas. Aquí es cuando hablo yo de que nos acaban cerrando el cerco. Porque con las ordenanzas y la ley Mordaza van por las mujeres que trabajan en los espacios públicos. Con las redadas y la brigada de extranjería van por las mujeres que trabajan en los clubes. Y con la tercería locativa, el Estado sabe que la mayor población de trabajadoras sexuales se encuentra en espacios privados. Van a ir finalmente a por nosotras y acaban cerrando ese círculo de criminalización. Al final, pues eso,
van a disuadir a que nos alquilen, si saben que nos dedicamos a la prostitución, van a disuadir a que nos alquilen un espacio para vivir y trabajar. Por eso decía hace rato que se queden con la información de que la mayoría vivimos y trabajamos en el mismo sitio. Ocasionará desahucios, como ya ha ocurrido en otros países, en Noruega. Esto está más que demostrado. Hay una investigación de Amnistía Internacional de que las trabajadoras sufrieron desahucios masivos. Con una ley de este tipo activará la vigilancia vecinal, es decir, vecinos que no, comunidad de vecinos que no le gusten, que estén ahí en un piso, pues las acabarán denunciando, y esto lo que va a hacer es que la policía tenga el permiso de venir a hacer una redada. Y habitualmente en estos sitios, en estos pisos, yo conocía muchísimas compañeras así, en estos sitios viven y trabajan mujeres en situación administrativa irregular. Porque cuando no tienes papeles, no puedes acceder a un contrato de alquiler. Entonces alquilas una habitación. Y en vez de ir a meterte a un club a merced de un tercero, pues te alquilas una habitación, pagas el alquiler y decides tú cómo atender a tu cliente, decides tú tu tarifa, decides tú tus condiciones. Pues van a ir a por estas mujeres. Si va una redada policial y encuentra a mujeres sin papeles en estos pisos, van a acabar igual que las compañeras que trabajan en los espacios públicos. Obligará a las mujeres a trabajar solas. Porque muchas veces nosotras también por seguridad trabajamos con otras compañeras y ya han pasado casos de que la que tiene el contrato de alquiler a su nombre acaba siendo acusada de proxeneta. Hay una película que se llama Lanis, que recomiendo mucho, porque en Argentina tienen este tipo de ley. Y en la película Lanis se ve perfectamente cómo funciona este tipo de normativas. Bueno, pues también nos expone a chantajes por parte de los arrendadores, y las mujeres, pues lógicamente, si sufren una agresión, no van a denunciar. Si una mujer sufre una agresión en un piso, no va a denunciar porque va a poner en peligro su vivienda. Entonces se ve obligada a callarse. Y otra cosa, que muchas se van a ver obligadas a acudir al domicilio del cliente. En un espacio terriblemente inseguro, ir al domicilio del cliente. Pero este tipo de leyes lo que hace es, para no poner en peligro su vivienda, la trabajadora acaba yendo al domicilio del cliente. Entonces, al final, las más perjudicadas serán las mujeres en situación administrativa irregular, que ya bastante dificultades tienen para alquilar un sitio, y las mujeres trans. Las mujeres trans tienen muy difícil alquilar habitaciones, porque habitualmente no les quieren alquilar por su identidad de género, porque llaman la atención. Entonces, ante este tipo de normativas, todavía menos le van a alquilar habitaciones y se acaban viendo abocadas a trabajar en la calle. Que, ojo, no es un problema trabajar en la calle. Hay compañeras que prefieren trabajar en la calle, pero hay compañeras que no. Entonces, ante esta situación, pues se van a ver obligadas. Luego tenemos, por último, y con esto ya solucionan toda la realidad de la prostitución en España, el artículo 187 ter, que es la multa al cliente, que es bastante amplia. El hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico será castigado con multa de 12 a 24 meses. Eso solamente pasa en la prostitución. Lo del intercambio de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación. Pregunto. Bueno, prohibir la demanda es prohibir la oferta. O sea, no se puede prohibir la demanda sin prohibir la oferta. ¿Cómo vamos de tiempo? Son y media, media hora, pero hemos empezado un poco más tarde y tal, pues... Vale, ¿cómo vamos? Están aburridos de escuchar el tostón. Bueno, aunque el relato sea que la ley no irá por las mujeres, pues mediante la ley Mordaza y las ordenanzas municipales, ya sabemos que este tipo de leyes, al final, a quien empodera para cometer más abusos todavía, pues es a la policía, que ya tiene bastante poder. O sea, será la policía con ordenanza en mano, con ley Mordaza en mano, con tercería locativa en mano.
todo el poder para hacer y deshacer. Y bueno, en todos los casos, según la ley, dice, en todos los casos, las personas en situación de prostitución serán reconocidas como víctimas. Todas estas propuestas han sido impulsadas por el feminismo institucional, reaccionario y punitivo. Yo creo que desde los movimientos feministas no estamos debatiendo lo suficiente cuál está siendo la gestión de las mujeres que están llegando al poder. ¿Qué están haciendo por las mujeres que están más desfavorecidas? Con su poder lo que hacen es hegemonizar un relato y transforman a nuestros clientes en agresores y a nosotras nos transforman en víctimas para poder justificar políticas, estas políticas punitivas que lo que hacen es reforzar el control migratorio, perpetuar el estigma y afianzar el poder del Estado. A quien mediante estos relatos pues no solamente lo desresponsabilizan como principal generador de pobreza y desigualdad y de políticas migratorias que abocan a las mujeres en muchos casos a ejercer la prostitución, sino que también lo elevan como el salvador de las mujeres. Aún por encima lo están elevando como el salvador. Yo sigo mucho la lucha de las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio, las trabajadoras del SAT, las de las Kellys también. Pero las trabajadoras del SAT creo que es un mapa perfecto de cómo el Estado genera pobreza y desigualdad. Ellas piden municipalizar los servicios. ¿Por qué? Porque desde los ayuntamientos subcontratan a empresas privadas que luego a ellas las hiperexplotan. A ellos les pagan, el ayuntamiento le paga 20 euros la hora y la subcontrata le paga 7 a la limpiadora. Yo creo que es un mapa perfecto de cómo el Estado está generando pobreza y desigualdad. En vez de municipalizar ese servicio, pues acaba empobreciendo todavía más a las mujeres. En Valencia, en enero de este año, las trabajadoras, las limpiadoras del SCOR denunciaron que llevaban 5 meses sin cobrar y estaban recurriendo a Cáritas para poder comer. Pidieron ayuda a la presidenta del SCOR y la presidenta del SCOR le dijo que eso no era competencia suya porque había una subcontrata. Entonces, ¿qué iba a pasar si estas mujeres, una de estas mujeres, en esos 5 meses que estaba sin, no sé si alguien aquí puede vivir 5 meses sin cobrar su salario, no estaba pudiendo cobrar su salario? Si, por ejemplo, pongamos el caso hipotético de que se prostituye, ¿eso va a ser culpa de quién? ¿Del demandante? ¿O va a ser culpa de una estructura que las empobrece, que las abandona y que no les garantiza derechos? De ahí que existe una relación directa entre la situación de las mujeres en el mercado laboral feminizado y precarizado y la prostitución. Ana Pinto habla mucho de las puertas giratorias. Me gusta mucho ese concepto que ella tiene porque ella dice de las jornaleras de Huelva, ella dice, hoy somos camareras, mañana somos limpiadoras, mañana somos trabajadoras del hogar y mañana somos prostitutas. Eso lo dice Ana y tiene mucha razón. También refuerza el estigma y lo utilizan como una herramienta política para evitar la autoorganización de las trabajadoras sexuales. Siempre es justamente lo que hablábamos aquí con las compañeras de Nunca Sin Nosotras, que siempre somos 4, o sea, los mismos rostros, los que siempre estamos hablando, pero es porque tenemos a compañeras detrás que no se animan. Las españolas no se animan porque tienen a todo su entorno social aquí. Van a Suiza a trabajar. Hay compañeras que no quieren pues que sus familias al otro lado del charco se enteren. Hay muchísimas mujeres que crían solas a sus hijos y tienen un miedo terrible a servicios sociales. Entonces tampoco quieren dar la cara. Entonces es una manera, el estigma es una manera de silenciarnos, porque nuestras voces son molestas. Nuestras voces son incómodas porque nuestros discursos, nosotras lo que hacemos es evidenciar que una de las principales causas de que la prostitución crezca
es la situación de las mujeres en el mercado laboral y la imposibilidad de que muchas mujeres migrantes tengan que vivir años en irregularidad para poder acceder a un contrato de trabajo o de alquiler para vivir dignamente. Eso es lo que nosotras denunciamos siempre. Y nuestras voces pues son molestas porque evidencian la negligencia del Estado. El estigma es el eje que vertebra la prostitución y aumenta o disminuye según las políticas que se implementan. Es decir, a más criminalización, más violencia. En un entorno en el que el trabajo sexual, por ejemplo, estuviera despenalizado y reconocido, esto no solamente ayudaría a disminuir la discriminación social e institucional, sino que también fortalecería a las mujeres para imponer siempre sus condiciones y denunciar con seguridad posibles abusos. Porque todo ese discurso que siempre escuchamos de que nos pagan para violar, de que somos trozos de carne, de que vendemos nuestros cuerpos, etcétera, 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 las mujeres lo introyectan, se lo acaban creyendo. Nunca se habla del efecto que tienen estas campañas de sensibilización en las mujeres que ejercen la prostitución. Las debilita. Las debilita ante el cliente y las debilita ante terceros, porque creen que se merecen la violencia que reciben por putas. Esa es la consecuencia de andar diciendo que prostitución es violación pagada, que somos trozos de carne y que somos unos agujeros con patas. Realmente las mujeres se lo creen. La prostitución no empodera, claro que no. Lo que empodera es el reconocimiento de derechos. Son muchos, voy a ir acabando, son muchos los intereses que existen tras estas políticas carcelarias, porque son carcelarias. Un Estado que se libra de abordar esta realidad y trabajar en políticas de profundo calado para mejorar y garantizar los derechos de las mujeres de la clase trabajadora inmigrante. Esto sale caro, sale muy caro y cuesta mucho trabajo cuesta mucho trabajo y cuesta menos trabajo aprobar políticas punitivas que además pues, benefician a todos los que nos están esperando para explotarnos como mano de obra barata. Porque cuando nosotras no ejercemos la prostitución, a lo mejor acabamos otra vez en el mismo trabajo del que habíamos huido. De hecho, que ahora la situación está tan mal que muchas compañeras a la mañana limpian portales y a la tarde ejercen la prostitución. Porque no le alcanza ese salario de 600 euros, está criando sola a un hijo, entonces por la tarde ella encuentra esta estrategia de supervivencia para poder aumentar sus ingresos. Y luego también está la industria del rescate. Esa misma, y con eso ya voy a ir acabando, ya me voy a ir callando. La industria del rescate es una expresión acuñada por... Este libro lo recomiendo mucho, está descatalogado, creo que se encuentra en algunas bibliotecas y de segunda mano. Es bastante antiguo, pero es más actual que nunca. Es una expresión acuñada por la antropóloga Laura Agustín para señalar a las ONGs que trabajan por promover este tipo de políticas, para engrosar sus beneficios en concepto de donaciones y subvenciones. No voy a meter aquí a todas las ONGs. O sea, nosotras tenemos ONGs que son pro derechos, que nos asisten desde una perspectiva de derechos. Pero hay otras ONGs como APRAM, que la cito directamente, que está en el Estado impulsando, presionando al Estado para que apruebe este tipo de políticas y para que todas seamos consideradas víctimas. Así aumentan sus estadísticas para elaborar proyectos y acceder a millones de euros provenientes de los famosos fondos del Next Generation de la Comunidad Europea. Es decir, para ellas somos mercancía. Para estas ONG somos mercancía, el producto que necesitan para acceder a estos fondos de los cuales a las mujeres pues, nos llegan realmente migajas. Yo lo sé, tengo una experiencia con médicos del mundo. Lo que hacen es habitualmente ofrecernos volver a los trabajos de los que habíamos huido
o nos ofrecen cursos de 400 euros con la condición de abandonar la prostitución. A ver quién vive con 400 euros. Tienen convenios, APRAM, por ejemplo, tiene convenios con CLESE de Florentino Pérez, que es una subcontrata que hiperexplota a las Kellys. Y bueno, al final estamos hablando de intercambiar explotación por más explotación. Es decir, cambiar la explotación de la prostitución por la explotación de camarera de piso o de trabajadora del hogar o de jornalera o de camarera. Es un intercambio. Y muchas veces con contratos temporales. Yo he conocido a estas compañeras. Muchas compañeras acuden a ONGs, consiguen un trabajo de 3 meses cuando no hay un seguimiento. Entonces, consiguen ese trabajo de 3 meses, se les acaba el contrato y vuelven a la prostitución. Pero ellas, las ONGs, tienen ya su proyecto hecho. Tantas mujeres han hecho cursos, tantas mujeres han sido asistidas, tantas mujeres han obtenido trabajo, tanto dinero vuelven a solicitar. Esto es lo que Laura Agustín denuncia en su libro después de muchos años de investigación de campo. Bueno, y además el Estado, curiosamente, y esto lo digo entre comillas, beneficia a aquellas cuya perspectiva es abolicionista. Es decir, todas aquellas organizaciones que nos asisten con una perspectiva de derechos y nos reconocen como trabajadoras, pues sufren una exclusión en todo, participación política y por supuesto también en las subvenciones. Y ya para cerrar, el Estado debería, es un poco utópico lo que voy a decir, pero bueno, hay que intentar, digamos que desearlo por lo menos. El Estado debería despenalizar la prostitución, reformar la ley de extranjería en colaboración con la colectividad migrante, que es a quienes afecta esta ley. Ampliar las ofertas de empleo para aquellas que deseen abandonar la prostitución, porque el problema no es el tipo de trabajo. O sea, los trabajos no son dignos. Lo que tiene que ser digno, lo que tendría que ser digno son los ingresos. Tendríamos que tener ingresos suficientes para vivir dignamente. Eso es lo que buscamos. Da igual si es limpiar váter o prestar un servicio sexual. O sea, no es menos una mujer que limpia un váter y no es menos una mujer que asea a un adulto mayor. Lo que tiene que interesar es el ingreso y las condiciones de ese trabajo. Ampliar, por supuesto, las posibilidades de formación, porque ahora una va a una ONG y lo que te ofrecen es cursos de reponedora, curso de cajera, curso de limpiadora, curso de geriatría, ese tipo de cursos. Asegurarse de que obtengan contratos como mínimo de por lo menos 1 año. Trabajar en una renta básica específica. Esto existe en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, el gobierno otorga una renta básica específica a todas aquellas mujeres que deseen abandonar la prostitución. Y esta renta básica les dura mientras ellas consiguen un empleo. Porque las hay, claro que las hay. Yo no vengo aquí a negar de que hay mujeres que lo pasan mal en la prostitución y desean abandonar la prostitución. Yo las conozco, yo he hablado con ellas y cuando se quejan, la respuesta que yo recibo es: no voy a ir a trabajar por 4 duros 12 horas en un bar. Entonces, lo que se tendrían que mejorar son justamente estos trabajos y garantizar los derechos. Formar un equipo multidisciplinar y sentarse a escuchar lo que necesitan las trabajadoras sexuales en los distintos contextos en los que trabajan. La calle, los clubes, los pisos, burdeles, y a partir de ahí encontrar fórmulas para reconocer a las trabajadoras y priorizar sus derechos y fomentar la autogestión. Cualquier fórmula política tendría que estar orientada siempre a que las mujeres sean autónomas, a que se autogestionen y se liberen de un tercero.
pues lastimosamente vivimos en un sistema laboral, además de capitalista, en el que todo depende de que una esté reconocida como trabajadora. Entonces, cuando una le pregunta a una prostituta por qué cree que la prostitución debe ser reconocida como trabajo, seguramente que ni conoce a Marx. Te va a decir, ¿y quién es ese señor? Habitualmente ninguna conoce a Marx como para sentarse a debatir las teorías del trabajo de Marx. Pero lo que te van a decir, y lo que dicen habitualmente, es que necesitan un contrato de trabajo, que necesitan a lo mejor acceder a un préstamo o a una hipoteca, que necesitan poder alquilar un piso con un contrato, que necesitan tener una baja por enfermedad, que necesitan tener una baja por maternidad, que necesitan jubilarse. Esa es la respuesta que te dan las prostitutas cuando le preguntas ¿por qué crees? Porque ese suele ser el debate constantemente. A mí siempre me salen con Marx. Y yo le he preguntado a mis compañeras ¿por qué crees tú que nuestro trabajo tendría que ser considerado como trabajo? Y habitualmente las respuestas que yo recojo pues son estas. Ya me callo. Gracias. Perdonar el tostón, un tostón, es un tostón. A mí personalmente, y creo que también a vosotros y a vosotros, me ha parecido excelente la conferencia. Tenemos muy poquito tiempo para el conversatorio y somos muchos, con lo cual, si no os parece mal, quien quiera intervenir, cojo 3 palabras, que se hagan las preguntas o las intervenciones y luego le damos paso a Kenia y vemos si le da tiempo a otras 3 palabras o ya no. Sí. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarte por el final. Soy partidaria ya de que la prostitución no hay que erradicarla porque es un servicio necesario. No. Entonces, no pienso que... Bueno, sí, te dejo acabar. Porque la demanda nunca va a faltar. O sea, hay una demanda que demanda ese servicio. Mi pregunta sería, si a vosotras el gobierno os regularizara como trabajo un trabajo de servicios, como puede ser un abogado, un dentista o cualquiera, ¿vosotras estaríais dispuestas, lucharíais por ese reconocimiento que os daría el derecho a la jubilación, al paro, a la baja maternal, a un salario, como cualquier otro trabajador autónomo? A ver, voy respondiendo por cada uno. Sí, empieza, pero si hay alguien más, cojo la palabra, ¿vale? A ver, yo no creo que la prostitución se pueda erradicar porque hay un sector del que no hablamos o hablamos poco. Hay mujeres, hay personas que ejercen la prostitución porque quieren y porque pueden. Y es totalmente incuestionable. O sea, a mí no se me ocurre cuestionar a una compañera que a lo mejor no necesita o a lo mejor tiene un trabajo convencional y luego ejerce la prostitución porque se quiere comprar una casa. Es totalmente incuestionable para mí su decisión. Pero lastimosamente ahora mismo no podemos abordar la prostitución desde esa perspectiva, pero esa realidad existe. Entonces, para mí la prostitución no va a desaparecer porque siempre van a existir mujeres o personas que quieran hacerlo de esa manera. Creo sí que se puede disminuir mucho. Sí se modifica la ley de extranjería, porque la ley de extranjería, para mí el sistema prostitucional es la ley de extranjería, porque obliga a muchísimas compañeras a tener que recurrir a la prostitución, porque es una manera rápida de obtener dinero para pagar pronto las deudas, a lo mejor a las que a veces recurren para poder viajar, o para sostener a sus familias o lo que sea, pero la ley de extranjería es un dispositivo importante que aboca
a las mujeres a ejercer la prostitución, y también las entendidas en el delito de la trata dicen que la trata también disminuiría bastante si se nos respetara el derecho a migrar. Por otro lado, para mí la prostitución no es una cuestión de demanda, porque a mí el señor putero no fue a tocarme la puerta para que yo vaya a ejercer la prostitución, sino que la situación en la que me encontraba fue la que me acabó empujando a ejercer la prostitución. Y al igual que yo, esto es lo que he venido viendo durante estos 10 años. Muy pocos casos han sido los de las compañeras que a lo mejor ya no tenían alternativas. He escuchado casos de compañeras que estaban trabajando 12 horas en la hostelería, ganando 800 euros. Lo abandonan y huyen a la prostitución. Trabajadoras internas, a merced de una familia que la tenía hiperexplotada, pagándole 700 euros y aún por encima le tenía que agradecer porque le daba comida y techo. Abandonan ese trabajo y ejercen la prostitución. Yo conocí a una compañera brasileña que ganaba 700 euros como interna en un pueblo en Galicia. Su hijo enfermó, tenía un cáncer, tenía leucemia y necesitaba un trasplante de médula. Ganaba 700 euros, no podía pagarse, vivía en Brasil el chico. Le pidió a la familia ayuda, un préstamo para poder pagarle el trasplante de médula al hijo. Se lo negaron. Ella decidió abandonar eso y ejercer la prostitución. Y con eso le pagó el trasplante de médula a su hijo. Es decir, las necesidades materiales que tienen las mujeres son infinitas. Y eso es lo que realmente tendría que estar en el centro del abordaje de la prostitución. Si las mujeres tienen garantizados sus derechos en los empleos, si se les respeta su derecho a migrar, si se les respeta el salario, si no están 5 meses sin cobrar como estas limpiadoras del SCOR, posiblemente no necesitarían tener que recurrir a la prostitución. Entonces tenemos que empezar por ahí. El demandante, pues yo creo que la demanda tiene más que ver con la trata, al igual que el trabajo también. Y creo que aquí, y esto no es para disculpar a los demandantes, creo que aquí todos tenemos que revisarnos como demandantes, porque creo que aquí todos contribuimos de alguna u otra manera a explotar a los demás. O sea, esto no solamente es en el caso de la prostitución, sino también es en muchos otros casos. El caso de las jornaleras, por ejemplo. En cuanto al reconocimiento que me hablabas, justamente eso es por lo que nosotras luchamos. Y siempre el debate se basa en regulación o abolición. Y estamos muy cansadas de explicar que el regulacionismo ha sido denunciado por las propias trabajadoras sexuales en Uruguay, en Alemania y en Holanda. ¿Por qué? Porque en el regulacionismo el Código Penal no desaparece. Las mujeres siguen siendo sancionadas. En Holanda necesitan una licencia que cuesta entre 100 y 1.500 euros para poder ejercer. Y está al arbitrio del municipio. Y el municipio a veces les niega esa licencia por una multa de tráfico. La mujer no deja de ejercer la prostitución. Lo hace, pero en la clandestinidad, sin esa licencia. Y expuesta a ser sancionada porque no tiene la licencia. En Uruguay existe un modelo regulacionista en donde tienen que ir a registrarse a la policía y tienen que sufrir revisiones abusivas, médicas, ginecológicas abusivas. Nosotras somos adultas, no necesitamos que el Estado nos diga cada cuánto tenemos que hacernos nuestra serología. Nosotras somos las principales interesadas en saber en qué situación de salud estamos. Lo mismo pasa en Alemania, que exigen un carnet. Bueno, lo de Alemania es horroroso, porque han fomentado el trabajo a terceros. En Alemania les exigen un carnet y tienen que ir a una oficina en donde un funcionario público les tiene que hacer una revisión psicológica a ver si es apta o no para ejercer la prostitución. O sea, a ese tipo de cosas están expuestas las mujeres en el regulacionismo. Por eso siempre ponemos de referencia a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que despenalizó la prostitución en el año 2003, después de 3 años de debate, y las reconoció como trabajadoras. Es decir, eliminó
eliminaron todas las políticas que las criminalizaba de manera directa o indirecta y las reconocieron como trabajadoras. No podemos implementar un modelo de Nueva Zelanda aquí, desde luego que no, porque cada territorio tiene un contexto distinto, unas necesidades distintas, un modelo social legislativo distinto. Por eso que es importante que la clase política tenga la voluntad de sentarse y abordar con nosotras cuál es nuestra situación. Y, lógicamente, abordar la prostitución también requiere de una transformación social, política y económica de profundo calado. Insisto, la situación de las mujeres en el mercado laboral feminizado. No sé si te he respondido. Esther. Sí, que el libro de Laura Agustín, que lo tenéis en la biblioteca, Bienes Sociales. Lo he buscado en Alcorcón y está. Ah, vale. Pues lo recomiendo mucho, y también recomiendo mucho el libro de Crítica de la razón puta, de Paula Sánchez Pereira. Ese libro también lo recomiendo mucho. Si os parece, ya es la hora, tenemos que irnos, que también la gente que trabaja aquí tiene que cerrar. Así que muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias de nuevo a Kenia.